Buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Hoy estamos presentando un poco conclusiones del proyecto Nexomar, un proyecto que ha liderado el Consejo Andaluz de Cámara, basado en el programa Interreg España-Portugal, que pretende dar un impulso a la actividad logística de los puertos, de los entornos portuarios, de la zona de Andalucía Occidental y el Alentejo y el Algarve, y que pretende fomentar la internacionalización y el incremento de la empresa en el ámbito logístico y también de las empresas productoras, lógicamente. Como decía, lo que tratamos en este programa, en este proyecto Nexomar, es fortalecer en el ámbito de empresas industriales en esa región, en esa eurorregión del sur de Portugal y Andalucía. Sobre todo, y en nuestra zona especialmente, mejorar las capacidades de la función logística en todos estos ámbitos y mejorar la colaboración entre todos los actores, tanto productivos como logísticos. Como decía, el proyecto es un proyecto liderado por el Consejo Andaluz de Cámara. A él se suman las cámaras de Huelva, Jerez, Sevilla, la Confederación de Empresarios de Cádiz, el CEI Bahía de Cádiz, Cines Tecnópolo y la Universidad de Évora, además de, lógicamente, de nuestra propia Cámara de Comercio. Y en él estamos actuando en espacios portuarios como Huelva, Cádiz, Sevilla, Cines, Portimao o Faro, y vuelvo, lógicamente, a nuestro puerto, el puerto Bahía de Algeciras. Dentro de las actividades hemos desarrollado en lo que compete a esta Cámara, dentro del proyecto general, estamos en estos momentos ejecutando el estudio de suelo industrial en el entorno de la Bahía de Algeciras. Hemos realizado 2 cursos de sostenibilidad e internacionalización en el sector industrial y logístico. Se ha realizado también, aunque van evolucionando periódicamente los resultados, un estudio sobre la estructura económica y oportunidades en el área de la Bahía de Algeciras para toma de decisiones estratégicas, fundamentalmente de inversión. Ahí tenéis algunos de los ejemplos de los cursos de logística verde o de liderazgo. Tenemos también pendiente de realizar, porque se han ido ampliando los plazos, proyectos desarrollados entre el resto de socios, 4 networking empresariales, 2 de ellos lo vamos a realizar aquí, otros 2 van a ser fuera de nuestra comarca, concretamente uno en Córdoba y otro en Jerez, de manera que podamos realizar unos espacios de encuentro con comunidades empresariales, logísticas de esos territorios también, ¿no? El próximo 4 de noviembre, aprovecho también para invitaros, tenemos aquí a Raúl Ordoño, un especialista en inteligencia artificial y que nos va a impartir un seminario sobre logística inteligente y cómo aplicar la inteligencia artificial en el ámbito logística y cómo redefine el juego. Por mi parte, nada más. Esto en cuanto a resumen del programa Nexomar. Voy a presentarle a nuestro ponente de hoy, aunque creo que no necesita mucha presentación porque creo que toda la sala lo conoce bastante bien. Álvaro Rodríguez da Pena, actualmente subdirector de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Puertos del Estado. Con él he tenido la suerte de compartir más de una década en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, donde he aprovechado para aprender mucho. Ha sido y sigue siendo un gran aliado de nuestro puerto y la capacidad didáctica, que muchos de ustedes los conocen y el que no lo conozca lo va a comprobar en breves instantes, hace que la explicación de lo complejo que es el sistema portuario y la actividad portuaria, él lo explica con un detalle, con una simplicidad digna de elogio, ¿no? Le pedí que pudiera estar con nosotros en esta oportunidad. Él ha estado
prácticamente desde el nacimiento del desarrollo del marco estratégico del sistema portuario, en distintos puestos dentro del organismo Puerto del Estado. Y quién mejor que él para dar nuestra perspectiva del marco estratégico de Puertos del Estado con ese horizonte a 2030 y centrándolo, y es lo que le pedí y estoy seguro que ahora lo va a realizar, centrado en nuestro entorno de Algeciras y también en el entorno fundamentalmente de la PYME, sin restarle ni un ápice a la importancia de la apuesta de las grandes compañías que tenemos la suerte de estar acompañándonos en este espacio portuario, ¿no? Pues ya sin más, le cedo la palabra a Álvaro, que es a quien han venido ustedes a escuchar en el día de hoy, y nuevamente le agradezco su disponibilidad de venir hoy, de aceptar la invitación, y que sepan, como siempre, que la Cámara de Comercio está a disposición de todos los empresarios, emprendedores, para cualquier cosa que crean que en la Cámara le podemos ayudar. Nada más, muchas gracias, Álvaro, cuando tú quieras. Bueno, pues buenos días y agradecer nos vamos a tutear, vuestra presencia, autoridades, sobre todo cámaras de comercio muy impulsoras de este proyecto y en general empresas que estoy viendo por aquí y en general también amigos, ¿no? Me siento como en casa, la verdad. Bueno, voy a intentar ceñirme al tiempo. Quedé con Carlos digamos, haceros un esbozo de lo que es la estrategia del sistema portuario de interés general e ir aterrizando algunas de las cuestiones que vienen en esa estrategia en el campo de Gibraltar, ¿no? En el entorno nuestro del campo de Gibraltar. Entonces, para ello, aquí vemos un poco el índice. Hay un posicionamiento global que yo creo que todos conocemos, pero bueno, es bueno repasarlo como marco general. Y luego, a partir de ahí, entraré en la dinámica del marco estratégico, aterrizando las cuestiones, como dije, en el ámbito local, ¿no? Por empezar por nuestro posicionamiento, esta es más o menos la evolución de los tráficos españoles desde el año 70, o sea, más de medio siglo, y se ve un crecimiento muy alto. Yo entré en Puertos del Estado a mediados de los 90, es decir, que entré más o menos con un punto de inflexión muy importante de crecimiento, de paso de más o menos un 2-3% anual acumulado a cerca del 7% anual acumulado durante bastante tiempo, y las crisis, ¿no? Crisis del 2008, pandemia, y ahora cómo estamos. Este crecimiento, como veis, está impulsado fundamentalmente por la mercancía general. Esto ha pasado en todo el mundo. La eclosión de la mercancía general desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora ha sido digamos, el segmento que ha eclosionado con carácter general en el comercio internacional. Jamás en la historia del comercio de la humanidad habíamos tenido este trasiego tan enorme de mercancía elaborada y semielaborada como el que tenemos desde más o menos esa posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y hemos tenido etapas de crecimiento muy potentes, pero junto también con crisis que nos han atenuado y ralentizado el crecimiento. Ahora estamos en una situación geopolítica y con carácter general relativamente compleja, y el crecimiento pues está teniendo sus altibajos. Ya por segmentos veremos que hay muchas variaciones. Cuando se observa la misma gráfica de viajeros, la pandemia del COVID es que nos ha dejado a todos una huella enorme, ¿no? Y esto pasa igual en la aviación, pasa en la movilidad urbano-metropolitana, pasa en cualquier tipo de movilidad de personas, en cualquier escala geográfica. Seguimos creciendo, a diferencia de las mercancías, que en el sistema portuario de interés general todavía no hemos recuperado los niveles de la prepandemia. En la prepandemia llegamos a unos casi 70 millones de toneladas al año y estamos por 550, 560, oscilando. Aquí sí lo hemos superado. Tanto el viajero de línea regular, el del RoPax y ferries, como el de los cruceros, que sigue creciendo acompasada al crecimiento mundial del turismo. El turismo, sabéis que España se ha colocado en primer lugar ya del mundo en atracción de turistas. Estamos pues cercanos a los 100 millones de turistas, por encima de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera.
pero también la línea regular sigue teniendo una fuerte componente de crecimiento. Y aquí los pasajeros sabéis que tienen una estacionalidad muy alta con el tema de la operación Paso del Estrecho. Bueno, estamos ahí. En el punto en el que estamos concretamente en Algeciras, pues deciros que disfrutamos de una conectividad todavía muy importante, de la que nos aprovechamos y de la que efectivamente los indicadores de distintos organismos multilaterales que nos ponen o miden la conectividad de los distintos puertos, pues siguen colocando a Algeciras el quinto de Europa con carácter general en conectividad en el segmento del contenedor y en una posición muy importante. Pero yo quería hacer también referencia a un indicador del Banco Mundial que no es tanto conectividad sino desempeño, es decir, rendimiento de nuestras operaciones, tiempo de estancia de los buques en muelle, etcétera, etcétera. Y ahí somos el primer país de Europa en desempeño. Es verdad que si tomamos el clúster del estrecho, nosotros somos el 20 del mundo y el quinto del mundo es Tangermet. Es decir, que Tangermet tiene un desempeño superior ahora mismo, reconocido por el Banco Mundial, pero a nivel europeo, en relación con los puertos del arco hanseático, estamos en primer lugar. Y esto es una clave en un mundo absolutamente hiperconectado. Aquí es simplemente una referencia del lado mar, pero muy importante. Vamos a hacer una visión muy rápida de crecimiento, con una perspectiva de estabilidad, y luego una visión con las mismas cifras de crecimiento, pero una perspectiva de inestabilidad. La perspectiva de estabilidad es esta. Nosotros, en el mismo periodo en el que les he mostrado la evolución de los tráficos, la población se nos ha multiplicado por 2,5, la población mundial, ya somos 8.500 millones de personas en el mundo. El Producto Mundial Bruto a precios constantes, quitando la inflación, en dólares, sumando todos los PIBs de los países del mundo, se nos ha multiplicado por 5, y la suma de todas las exportaciones de mercancías, quitando el precio, es decir, también quitando la influencia inflacionaria de un precio, se nos ha multiplicado por 10. Luego, el motor del Producto Mundial han sido los intercambios de mercancías entre los países, fruto de la globalización. Dejamos la curva esta de exportaciones y vemos qué es lo que ha tirado para arriba. Pues claramente los productos manufacturados. Es decir, el clásico granel, el que se movía en el comercio nuestro a medida que se iba avanzando en una globalización, sigue creciendo, por supuesto, pero el crecimiento salvaje ha sido el de los productos manufacturados. Y esto es una perspectiva de, digamos, de un crecimiento estable, donde los puertos tienen un papel muy importante desde el punto de vista de la solidez, ¿no? Bueno, pues tomando la cifra del Producto Mundial Bruto y la de las exportaciones, y en vez de reflejándola acumuladamente, la reflejamos en tasas interanuales y vemos esto otro. Es la misma cifra, que es inestabilidad, ¿no? La inestabilidad la hemos tenido siempre, la hemos tenido asociada a muchas crisis económicas. Detrás de muchas crisis económicas hay conflicto, y lo ha habido siempre, y estamos viviendo una época otra vez de inestabilidad, incertidumbre asociada a un conflicto bélico, conflicto económico, choque en los organismos multilaterales en materia de gobernanza, incluso cultural, entre países emergentes y el bloque noroccidental, que es el que diseñó el multilateralismo del Bretton Woods. Este se está revisando, obviamente, y bueno, estamos en un punto de inflexión muy importante a nivel internacional que nos hace generar incertidumbre. Estos son las tasas interanuales de los tráficos españoles ya recientes, desde la pandemia hasta ahora. Y lo que hemos tenido es que desde una desestabilización completa que nos generó la pandemia, fundamentalmente en la movilidad de personas, pero también el de las mercancías, es una situación que sigue latente de inestabilidad. Por ejemplo, pese a que todavía las grandes alianzas han conformado una reconfiguración de líneas con el argot línea regular, ¿no? Regularidad, seguimos teniendo una alta irregularidad en la llegada de los barcos. Y lo sabemos bien los que estamos operando terminales, en el que el día a día es un día a día mucho más cambiante, en donde llegan los barcos de una manera a pulsos más o menos irregulares, y todos los subsistemas de la terminal y todos los eslabones de la cadena de transporte, tanto carretera como ferrocarril, tienen que acoplarse a una variabilidad que tenemos muy importante. Esto afecta no solamente a lo que es el flujo de la mercancía, a los pulsos de llegada de los camiones, de las semirremolques, de los barcos, de los trenes, sino que afecta fundamentalmente a cómo conformar una nueva logística apoyada en toma de decisiones
directamente sobre cada envío a medida que van cambiando nuestras circunstancias. Nos afecta a los vacíos, a la gestión de vacíos. Sabéis que hay una regla general para los que estamos en el mundo del contenedor, vamos, los que vivimos en el mundo del contenedor, es que el contenedor vacío nunca está donde se le necesita, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Y entonces hay que buscar sitios, digamos, tenemos depósitos de vacíos con unas oleadas de acumulación de este tipo de elemento intermodal junto con otros, ¿no?, que tenemos que ir gestionando porque tenemos unas fluctuaciones, algunas a favor y otras en contra muy importantes. La solidez nos llevó al posicionamiento del puerto de Algeciras donde estamos. Hemos tenido una concentración en la ruta, digamos, del Lolo transoceánica muy importante en el eje Round the World este-oeste. Estamos evolucionando a terminales con un layout tipo ya la de TTI, en el que prácticamente se automatiza todo el patio y se está empezando a trabajar en remoto en las partes de muelle, ¿no? Y esto por todo el mundo se está empezando a ver. Se nos ha desestabilizado un poquito los fletes en los últimos años desde la pandemia. Tenemos una concentración como nunca se ha visto empresarial en el ámbito del contenedor del lado del naviero, esto lo sabemos, y luego hay una reconfiguración nueva de alianzas de este mismo año. Y esto todo es lo que nos marca el posicionamiento que tenemos que tener desde la empresa, desde la autoridad portuaria a la hora de colocarnos en red en esta cadena. Y aquí juegan los puertos españoles, ahí tenemos Barcelona, ahí tenemos Valencia, pero yo quería fijarme más en lo que pasa en el estrecho. Ahí he dibujado en rojo lo que todavía sigue siendo en materia de contenedor transshipment en su mayoría, tránsito marítimo internacional, y en azul lo que es en su mayoría gateway, import-export, proporcionalmente en cada uno de los puertos. Y vemos que el rojo sigue estando pegado a la línea Round the World, el azul en sus ámbitos de influencia directa de capacidad de producción y consumo, y lo que tenemos que hacer es, con una enorme conectividad que tenemos frente al Round the World, dar conectividad del lado terrestre para que puertos como el de Algeciras puedan servir al territorio, pasando a ser gateway, digamos, sucesivamente. Y junto a eso, junto a un Lolo que tenemos, Tangermet, hoy día ya lo sabemos, más o menos 10 millones de TEUs al año, Nador West creciendo, el Magreb va a seguir creciendo, y digamos el puerto de Algeciras con sus dos terminales más estabilizado, lo que tenemos es una eclosión enorme del RoRo. Aquí quería detenerme porque, digamos, el crecimiento del RoRo aquí que hemos tenido en los últimos años, ahí he tomado como referencia el año 2010 hasta ahora, ya próximo a las 500.000 unidades de carga rodadas, de las que la mayoría sigue siendo un camión completo acompañado con chofer, pero bueno, hay semirremolque también compartido, no compartido, con cabezas tractoras en ambos extremos, ¿no? Este crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 años solo se puede comparar con el que tuvimos cuando firmamos el Tratado de Adhesión con la entonces Comunidad Económica Europea en el año 85. Es decir, crecimientos del 8, 9, 10, 14%, ¿no?, interanual que hemos tenido en algún año, solo los hemos tenido en la Junquera cuando nos vimos de repente delante de un mercado de libre comercio, los españoles, empezamos a colocar producto por carretera, porque ese sí que lo colocamos prácticamente entero por carretera. Y ese crecimiento de Irún y la Junquera durante 20 años es el que estamos teniendo en el estrecho, puro RoRo y cadena, digamos, acompañando a ese RoRo, tanto del lado mar como del lado tierra. Y este es el que nos ha inundado superficie, líneas de atraque para RoRo, y estamos desarrollando en el puerto de Algeciras oferta suficiente como para atenderla, ¿no? Ferrocarril, que es a lo que me refería cuando tenemos que aprovechar una alta conectividad del lado mar con el lado tierra. El ferrocarril, como sabéis, en España, digamos, el problema que hemos tenido en las últimas décadas en España es que hemos destinado la mayor parte de los recursos de ferrocarril, ¿no?, vamos a decir, asignados al modo de transporte ferroviario, a la alta velocidad ferroviaria. 75.000 millones de euros en la segunda red de más longitud del mundo, después de China. Y esto, que es muy valorado por todos los españoles, ¿no?, y desde el punto de vista territorial se sigue exigiendo que se llegue, ha ido un poquito en detrimento de lo que es la red convencional de mercancías con carácter general. Y tenemos
un 40% de cuota ferroviaria en transporte de mercancías en Estados Unidos, en toneladas kilómetro, un 40%, land bridge ferroviario, trenes de 1.500 metros, 2 contenedores acopiados, preferencia de paso más allá de las zonas metropolitanas. Tenemos un 17% en toneladas kilómetro en España, en Europa, ¿no? Fundamentalmente por el efecto de los países, de los puertos hanseáticos colocando mercancía por ferrocarril en el corazón de Europa, y tenemos un 4 o 5% en España de ferrocarril. ¿Cuáles son las claves de posible recuperación del ferrocarril ahora que estamos todos más o menos alineados? Hace 20 años estábamos 3 personas intentando sacar esto adelante, ¿no? A nivel, digamos, institucional, y ahora estamos todos alineados. La primera clave es que prácticamente la mitad y creciendo de todo el tráfico ferroviario en España, que son 20 y tantos millones de toneladas al año, va o viene a un puerto, luego es una cadena marítimo-ferroviaria atendiendo una demanda por una mercancía deep sea, en gran parte de ella un contenedor Lolo, que se mete por ferrocarril en España. Y esto es un dato. El siguiente dato es que la mayor parte del tráfico es mercancía general. Hace 20, 30 años era granel. Y hoy día es mercancía general, lo que se lleva en ferrocarril. Otro dato muy importante es que justamente el tráfico ferroportuario, que es la mitad del total, hay una componente muy importante de exportación. Estamos teniendo importación y estamos teniendo exportación. Cuestión que en el ferrocarril tradicional esto no era así. Había una alta asimetría que hacía muy difícil viabilizar determinados servicios ferroviarios. Con lo cual hay una especie de llamada a la cadena marítimo-ferroviaria. ¿En qué se está trabajando? Obviamente, pues a marchas forzadas, invertir en la red convencional en España, no la de alta velocidad. Quiero decir, cuento como simple anécdota, a mí me tocó, según terminé la carrera, hacer un estudio informativo del tramo del nuevo acceso ferroviario a Andalucía, el NAFA, ¿no? Del año finales de los 80. Y esa línea, la Madrid-Sevilla, está con 12,5 milésimas, está para tráfico mixto. Jamás irá un tren de mercancías por ahí. Sin embargo, en la red convencional sí tenemos la posibilidad de ir canalizando mercancía. Entonces, se está haciendo un esfuerzo actual, menos mal, importante, empujado por Europa, ¿no? Para modernizar digamos, el sistema ferroviario a nivel nacional. Tanto es así que estos años, o sea, el 25, 26, hasta principios del 27, vamos a tener muchos cortes para circulación de trenes porque estamos en obras, justamente en obras. En un momento en el que el ferrocarril también, lo digo muy claramente, está en la UCI y hay que equilibrar, que no se muera definitivamente, ¿no? Con revitalizarlo en el momento en que tengamos la red modernizada, a partir del 26-27. Nos costó mucho desde el sistema portuario cambiar la ley para, desde aquellas autoridades portuarias que tuvieran capacidad de generación de recursos más o menos sustancial, poder invertir fuera de la valla del puerto y contribuir a la mejora de la accesibilidad terrestre a los puertos, fundamentalmente en ferrocarril. Entonces creamos un fondo, el fondo está movilizando hoy día 800 y pico millones de euros, el conjunto de todo el sistema portuario, para cofinanciar algo que está llegando a los 2.000 millones de euros de actuaciones que tienen que ver con la mejora de la accesibilidad terrestre a los puertos, y ahí hay ejemplos, ¿no? El año que viene, yo creo que ya por fin, ¿no? Se van a inaugurar tanto Cabezuela como Sevilla, los dos. El problema fundamental ha sido un servicio afectado de línea eléctrica, que nos ha tenido años, ¿no? Con las distribuidoras, esto algunos lo hemos tenido en general, pero bueno, ya, y poco a poco vamos a ir empezando a tener conexiones ferroviarias más o menos decentes con algunos puertos. Entonces, como diagnóstico general, desde un punto de vista desfavorable, tenemos un contexto geopolítico complicado, con, digamos, un juego ahora mismo de vuelta a los aranceles, guerra de divisas, que eso todavía no ha salido en la prensa, pero que también la hay, con dominio de moneda, etcétera, etcétera. La coyuntura económica es una coyuntura, a nosotros nos viene favorable la eclosión del turismo a nivel internacional, nos está equilibrando la balanza de pagos a nivel general en España y nos está haciendo que el PIB crezca, ¿no? 2-3%. Nos han impuesto al ámbito marítimo una extensión del Emission Trade System. El Emission Trade System, la obligación de comprar derechos de emisión de CO2, se impuso en el 2003 después del protocolo de Kioto a toda la industria en general, a todo lo que está localizado en el territorio.
Entre el 2008 y el 2012 se extendió a la aviación y ahora estamos en el ámbito marítimo en el intermedio de la aplicación plena de esto, o sea, con el 70% de lo que es el efecto definitivo a partir del año que viene. Y de alguna manera esto también está afectando. No se puede distinguir muy bien el efecto del ETS porque tenemos un efecto que es favorable coyunturalmente, que es el desvío por el Cabo de Buena Esperanza de las líneas que pasan por el canal de Suez, y eso nos ha generado un flujo positivo que está tapando de alguna manera algún efecto negativo de lo que pudiera ser el ETS. Pero si nos vamos a puertos que no están afectados por ese efecto del Mar Rojo, por ejemplo, en los últimos 9-10 meses se nota un incremento muy importante de TEUs hacia Felixstowe de puertos hanseáticos, ¿no?, por el ETS. También lo tengo que decir, que esto hemos constituido ya el observatorio a nivel nacional de los efectos de esto y empezaremos a reportar a Bruselas para ir avisando de que existe ya efecto en este sentido. Y nos faltan los accesos terrestres. Entonces, todo esto que es negativo se contrapone con una cosa muy positiva que tenemos en España, que es que pese a todas las crisis siempre hemos salido adelante. Y salimos además porque empezamos a leer las crisis muchas veces en clave de oportunidad, porque tenemos unos valores aquí en España que en relación con otras latitudes nos permiten, antes hablábamos Carlos y yo de la espontaneidad, de la flexibilidad, de la capacidad de adaptación al cambio. Pues efectivamente somos capaces de reaprender mucho más rápidamente que otros nuevos retos, ¿no? Nuevas tareas para afrontar nuevos retos. Tenemos siempre redundancias, los logísticos esto lo conocen perfectamente, y nos vamos anticipando a los problemas. Y estos temas, ¿no?, que digamos hacen que tanto la oferta logística de un territorio como el tejido empresarial que se apoya para importar y exportar lo utilicen y hagan que la economía asociada, una economía productiva asociada a unos intercambios globales, pues funcione. Con todo este diagnóstico montamos un marco estratégico. Costó mucho montar un marco estratégico porque personalmente cuando yo era director de planificación, que fue cuando un poco lo convencí a los presidentes de puertos del Estado de que lo iniciaran, planteé un máximo consenso a nivel no solamente sistema portuario, las 28 autoridades portuarias y puertos del Estado, sino todo el sector público y, por supuesto y fundamental, todas las comunidades portuarias, todas las empresas del tejido portuario a nivel nacional. Entonces, fue larguísimo, ¿no?, obviamente, pero se consiguió ese consenso y se sacó en forma de orden ministerial. Entonces, esta es la estructura. ¿Qué tiene el marco estratégico así un poquito que nos, digamos, relevante? Que pone en pie de igualdad la dimensión ambiental y la dimensión social respecto a la económica. La económica ya sabemos, casi todos los que trabajamos en el sector portuario lo llevamos en vena y sabemos lo que hay que hacer y tenemos más o menos un rumbo claro dentro de esta situación tan incierta que nos está generando el contexto global geopolítico. Sin embargo, la ambiental y la social son cuestiones que hay que recuperar desde la perspectiva del sistema portuario, de la autoridad portuaria, para de alguna manera terminar de rematar un conjunto de puertos orientados a no solamente un tema de competitividad, de mercado y tal, sino un tema de bienestar social, ¿no? Y esto implica muchas cosas, implica el trabajo, el empleo que está directamente ligado a todas las empresas, implica ciudad, implica socialmente muchas cosas. Bien, 56 objetivos, un montón de indicadores. Los indicadores respecto a las metas se van a ir midiendo a través de una plataforma que estamos en proceso de contratación a través de lo que se llaman planes de empresa, que es una figura de planificación que tenemos en los puertos, que se resuelve por acuerdo entre puertos del Estado y cada una de las autoridades portuarias. Y lo que sí, el efecto fundamental en el marco estratégico son dos. Uno, un crecimiento, un incremento y una readaptación del capital humano de las autoridades portuarias, y esto a corto plazo, y luego a largo plazo una serie de objetivos en las tres dimensiones para conseguir una serie de la adaptación de los planes estratégicos, planes directores de infraestructuras y planes de empresa a esos nuevos objetivos. Todas las autoridades portuarias que ahora están reeditando su plan estratégico sí se están ciñendo a este marco estratégico. Por ejemplo, hoy mismo había una reunión, es que me los encontré en el hotel, a los consultores del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, y estuvimos intercambiando, tuvimos una sesión un día con ellos,
Todos los planes estratégicos de las autoridades portuarias los estamos alineando con respecto al marco estratégico. La ampliación y renovación de los recursos humanos ya es una tarea que prácticamente está finalizándose. Costó muchísimo, sobre todo con el Ministerio de Hacienda, que es quien nos marca los límites de recursos humanos, pero tal. Dimensión económica. Sabemos dónde estamos. Tenemos puertos que desde los años 90 han externalizado todos los servicios, menos los servicios generales de ejercicio de autoridad por parte de la autoridad portuaria. El resto de servicios están externalizados, absolutamente. Y eso genera una comunidad portuaria muy rica, muy plural, muy heterogénea de prestación de servicios, respecto a la cual nos hemos dotado también de un modelo de autosuficiencia. Tanto la propia autoridad portuaria, que juega con sus propios recursos, no recibe de forma estructural de presupuestos generales del Estado, como recibe la Dirección General de Carreteras o el ámbito ferroviario. Cada autoridad portuaria, con respecto a la actividad que genera y el uso del suelo, tiene que tener los ingresos suficientes como para acometer no solamente sus gastos de explotación, sino sus inversiones, exactamente igual a como hacen las empresas que concurren en el puerto. Entonces, sobre esa base y jugando con una evolución generacional que tenemos en los puertos, que la propia Bahía de Algeciras ha tenido, desde un puerto de primera generación de flujo, ¿no?, de paso de mercancías y de pasajeros, a otro de concentración de conglomerado energético industrial en el entorno de la Bahía de Algeciras, que sería el puerto de segunda generación, hasta otro en el que estamos trabajando con una función más logística, de generación de valor añadido sobre las corrientes de carga, fundamentalmente, hasta una última visión de puerto ya en un espacio ciberfísico, un twin port que ofrece oferta física y a su vez desde cualquier terminal se puede ir conociendo cómo funciona el puerto de cara a toma de decisiones, tanto OPEX, tanto operacionales como, digamos, de inversión. Entonces, desde esa perspectiva, las autoridades portuarias están cambiando el rol y el marco estratégico empuja eso. Cuando uno tiene un puerto landlord en que las empresas prestan los servicios, hay autoridades portuarias que se ven tentadas de decir, bueno, yo soy aquí como el casero, me vuelvo administrativista y lo que hago son pues firmar otorgamiento de concesiones, ¿no?, contratos, títulos concesionales y regular los servicios, ¿no?, para dar licencias, ¿no? Y me quedo tranquilo desde una perspectiva de administrador frente a un administrado. Error garrafal, ¿no? Esto desde mi punto de vista. La autoridad portuaria tiene que liderar la oferta y tiene que aunar todos los intereses y alinearlos hacia unos objetivos muy concretos, económicos, ambientales y sociales, porque hay objetivos económicos de mercado, pero también de interés general. Y es la autoridad portuaria la responsable de alinear ahí. Y desde ese posicionamiento, acordar, generar alianza con la empresa, coemprender, co-crear, incentivar al estímulo innovador, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y esto es un tema que de alguna manera está muy presente en los objetivos del marco estratégico y es un tirón, una alianza hacia el tejido empresarial, fundamentalmente en muchos casos pymes, ¿no?, que conforma la economía productiva en este país. Con lo cual, aparte de factores de competitividad de un puerto clásicos en la dimensión económica, hemos de meter nuevos factores, porque en términos de incertidumbre tenemos que mostrar como factor de competitividad que somos resilientes, que somos flexibles, que empatizamos con el cliente. Venga aquí a este puerto porque vamos a tener un tailor-made, una logística personalizada a sus necesidades, y este es el tema que tenemos que ir incorporando progresivamente. El puerto de Algeciras ya lo tiene. Bueno, no voy a extenderme en los indicadores con las metas. Esto es una colección seleccionada de la parte de la dimensión económica, pero sí quería terminar con esa modernización del ferrocarril desde el punto de vista económico. Tenemos un ferrocarril Lolo, es decir, tenemos un ferrocarril muy orientado a canalizar contenedor, que se carga y se descarga por elevación, en una línea muy compleja. El trazado sigue siendo el de los ingleses de finales del siglo XIX, ya lo sabemos, ¿no?, sobre la cual estamos actuando, ¿no? Se está, digamos, mejorando todo lo que se puede. Sobre esa línea no solamente tiene cabida el Lolo, sino en el futuro el Rorro con autopista ferroviaria. El primer ejemplo de autopista ferroviaria es la línea, un servicio que se ha montado entre Valencia, lo que es el puerto de Valencia, además el corazón del puerto, y Abroñigal, la terminal del interior de Madrid, enlazada con una autopista del mar. Ahí la carga venía concentrada en unidades Rorro porque ya
15 años antes habíamos montado una red de autopistas del mar en el Mediterráneo occidental que concentraban carga RoRo capaz de ir a zona centro, ¿no? Entonces, bueno, se hizo eso. Bueno, pues está trabajando también en autopista ferroviaria para, digamos, de alguna manera incorporar este tipo de línea hasta Zaragoza, pasando por zona centro, muy importante, como una de las alternativas logísticas a determinadas empresas que quieran seguir apoyándose en la unidad RoRo para su movimiento de mercancías, sobre todo con el norte de África, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de actuaciones. Aquí, desde el ámbito portuario, llevo como unos 30 años metido e influyendo en el ámbito ferroviario en todo lo que puedo. Soy como un infiltrado, ¿no?, portuario en el mundo ferroviario. Soy el consejero más antiguo de Renfe Mercancías, ¿no? Bueno, estoy desde su creación, el único que hay ahí. Y no soy ferroviario, soy portuario, ¿no? Pero bueno, tengo el lenguaje, ¿no?, y puedo entonces convencerles. Y entonces lo que yo mismo me hice, recorriendo la línea con un maquinista, es un estudio por capas de las necesidades de la línea. Supresión de pasos a nivel, renovación de elementos de vía, para empezar, ¿no? Esto también Portamos se está haciendo. Señalización para hacer un control de tráfico centralizado, con un enclavamiento en ronda que permita en remoto y no desviando manualmente agujas la circulación de los trenes, la mejora de San Roque, por supuesto, como estación de apoyo. Esto sí, detrás está la Junta de Andalucía de forma muy importante, con la propia Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras. Otro salto muy importante es la electrificación. Por fin se ha conseguido la declaración de impacto ambiental favorable de esto, con lo cual se está con el proyecto constructivo, menos mal. La electrificación es muy importante porque desde el punto de vista eco, incluso para percibir eco-incentivos, el ferrocarril, el ideal es el electrificado con origen renovable. Y, por supuesto, la adaptación de todos los gálibos, y aquí ya hablo del recorrido completo hasta Zaragoza, para digamos, un tren que por mucho que se le rebaje la plataforma, al colocar un semirremolque arriba, necesita geometría. Entonces, bueno, pues hay una buena colección de túneles, que es la parte más cara, más pasos superiores, más puentes, que se están adaptando ahora mismo al tema. Bueno, esperemos que se haga una realidad. Y luego también quería hablar de lo nodal. Yo, cuando terminé la carrera, uno de los trabajos que hice primero fue un estudio también aparte del estudio informativo del NAFA, es un estudio informativo del acceso a Barcelona, de la alta velocidad Madrid-Barcelona. Y se hablaba ya del acceso al puerto, ¿no?, en aquellos momentos, porque estaba el plan Delta allí, que era el desvío del Llobregat, etc. Tuvimos una reunión en el año 89, en el que los que estábamos en esa reunión nos inventamos el acrónimo ZAL, Zona de Actividad Logística, porque lo que veíamos es que el puerto necesita pasar de esa primera generación de flujo, oiga, pase rápidamente, usted no quiere saber nada ni de la existencia de un puerto, pase rápidamente, eso es calidad, a un precio razonable, pero también hay mucho operador logístico escindido de grandes cargadores que está buscando un sitio donde implantar una nave, meter la mercancía y personalizarla con una logística cada vez más tensa frente a los mercados finales. Y de esto hay muchísimo. Y entonces en Barcelona, con 2 millones de TEUs de import, en ese momento había mucha presión al respecto. Sacamos la primera fase de la ZAL, 65 hectáreas, cogimos la crisis de la post-92, entonces tardamos un poco en cargarla, pero se cargó. Y hoy día el polo logístico de mercancía general más avanzado del sur de Europa es Barcelona, hay que decirlo así, desde ese punto de vista, porque tiene una zona franca de 100 y pico hectáreas, 250 hectáreas de ZAL, el polígono pratense, y es una logística personalizada, cliente a cliente. Y esto es lo que hay que implantar. Está muy asociada a Import-Export. Está muy asociada a Import-Export. Y es sistema experto que lee el mercado final y te dice, las lavadoras ahora van a tener un programa nuevo de lavado del no sé qué y además las vamos a tener que pintar de gris perla del no sé qué. Y se hace en esa nave. Es la personalización final de un producto con logística inteligente. Fijaros que la logística es muy tensa porque hay un porcentaje muy alto de suministro final en la última milla que ya es comercio electrónico. Con lo cual, en la plataforma se ha de estar con una gestión de stock muy tensa y la gestión de stock tiene que tener asociada la posibilidad de personalizar determinados productos, que no es una labor industrial, pero sí es una labor, digamos, manufacturera básica, ¿no?, que permite colocarse con un buen margen en el mercado final. Ahora mismo que estamos con la campaña de Navidad se está notando esto en muchas cosas. Entonces,
posibilidad de fidelizar cliente en torno a un puerto está en combinar flujo rápido con valor añadido asociado a la corriente de carga. Esto es más o menos la idea que tenemos que tener en mente. Bueno, ahí en la imagen hemos visto distintos desarrollos de ZAL y también de Zona Franca, que es otro producto, ¿no? Los dos con sus posicionamientos en el mercado, cada uno de ellos, ¿no? Y la inteligencia, esto es como, digamos, el remate de la visión económica, y con esto ya vamos más rápido. La Autoridad Portuaria de Algeciras es la pionera en España de plataforma que realmente asocia inteligencia a la gestión del dato. Porque lo que hemos tenido es, también pionero, es un Business to Administration para resolver todos los documentos de escala de los barcos, DUEPOR, a nivel nacional. Primeros de Europa en esto, ¿de acuerdo? 160.000 escalas de buques de gran porte canalizados de la misma manera en una plataforma digital, desde finales de los 90. El Business to Administration lo hemos pasado al Business to Business en determinados puertos, ¿no? Por vía digital con los PCS, con los Port Community System. Lo tenemos en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, etcétera, etcétera, que es la comunidad portuaria con sus clientes directos y con la autoridad portuaria y el resto del sector público metidos en una plataforma para resolver determinadas cuestiones, no solamente operacionales, sino de contratación, ¿no? Entre ellas. Pero eso hasta ahí es flujo documental, ¿no? Y lo que desde hace como 8 o 10 años estamos haciendo en Algeciras de forma pionera es dato ya. Dato de todos los dispositivos posibles abiertos en red, en Internet, dato de los dispositivos que ponen aquellos agentes que participan directamente, voluntariamente, en la plataforma logística, incluyendo la digital, la autoridad portuaria. Y estamos en una zona en donde, por ejemplo, el clima se nota, el clima marítimo, otros no. Valencia, por ejemplo, es mucho más estable en ese sentido, salvo las danas de ahora, ¿no? Pero aquí hay un viento racheado fuerte, una levantera así y tal, y oye, y se acerca el umbral de operatividad de una grúa. Se nos genera agitación en la dársena, y se nos genera, y ya sabemos que es hasta un efecto del propio estrecho, ¿no? Con sus repercusiones. Entonces, todo eso son valores que tenemos desplegados, sensorizados a través de una red de medidas de clima marítimo, acertando 72 horas. Pues es un dato metido en la plataforma aquí que sirve para anticipar decisiones en todos los eslabones de la cadena. El práctico, el remolque, el amarre, la manipulación de mercancías están utilizando un dato predictivo para asignar mejor sus recursos operacionalmente y buscar un óptimo. Y esto no es más que el principio. Pero sin esto, por mucha localización que tengamos, por mucha capacidad infraestructural, por mucha conectividad y por mucha relación, digamos, buena, precio, calidad, precio, sin esto, en una generación, no existimos. Las siguientes generaciones nos van a conocer a través de terminales. Van a querer poder forzar y simular el efecto de esa decisión que quieren tomar en una plataforma digital. Y a partir de ahí, sí, van a montar la cadena física. Y nos tenemos que hacer a la idea de esto, los que somos analógicos, ¿no? Y entonces, ahí sí que estamos notando en Algeciras, digamos, un impulso muy importante. Voy ya más rápido. Dimensión ambiental. Seguimos considerando la dimensión ambiental como una carga, como una obligación. Vale, de acuerdo. Aquí en Algeciras hemos sufrido una barbaridad, un golpe tras otro. Yo he estado en el Consejo de Administración presenciando, pues dar a conocer a los consejeros declaraciones de impacto ambiental desfavorables, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, el ámbito ambiental no está suficientemente equilibrado con el ámbito económico y en muchos casos es porque no hay comunicación, ¿no? Es decir, uno va por un lado y otro va por otro. Lo que dice el marco estratégico es que la autoridad portuaria tiene que ser proactiva en este tema. Tiene que analizar, digamos, las vulnerabilidades que hay desde el punto de vista ambiental, tierra, mar, aire, teniendo en cuenta Red Natura y trabajar conjuntamente en ese ámbito para engancharse con el mundo, digamos, los órganos ambientales y desde ahí poder avanzar juntos. Porque no hay otra manera y no va a haber otra manera.
No se trata de un enfrentamiento, se trata de un diálogo. Entonces hay muchas autoridades portuarias con muy buenos ejemplos de reconocimiento y de trabajos del entorno natural. La propia Bahía de Algeciras tiene un trabajo permanente en algunas de las especies amenazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una labor que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nos permite aproximarnos bien a decir, mira, nosotros preservamos el entorno ambiental? Pues no solamente hablar con el órgano ambiental cuando se produce una ampliación, un proyecto, etcétera, etcétera, sino establecer un trabajo en común en determinados parámetros ambientales. Mira, estamos trabajando para mitigar y luchar contra el cambio climático de esta manera. Somos los puntas de lanza en esto. Estamos metiendo circularidad en la economía. Por ejemplo, aquí las empresas que prestan el servicio Marpol de recogida, por ejemplo, de desechos procedentes del buque y residuos de carga del anexo 1, valorizan, o sea, reciclan y valorizan con un producto de alta gama, no es de baja gama. Y esto tenemos que enseñarlo y mostrarlo a nivel, digamos, general. Cuando consigamos, Dios lo quiera, un ferrocarril a corto plazo electrificado, estamos metiendo ya la posibilidad de un sello eco a la cadena terrestre. Si lo enlazamos con corredores verdes marítimos asociados a una logística desde puerto de suministro de los nuevos combustibles de futuro, sean los que sean, ¿no?, a nivel portfolio de combustibles de marinos del futuro, estamos posicionándonos en ese tema. Entonces, eso es lo que permite de alguna manera poner en pie de igualdad la dimensión ambiental, simplemente porque incluso para los que no quieren verlo así y se ciñen a la parte económica, es un factor de competitividad que va a ser clave. El mercado lo ha comprado en muchos casos. Hay muchísimas juntas generales de accionistas y órganos de gobierno de grandes corporaciones internacionales que están apostando por el sello verde y lo van a exigir a la cadena logística. Y esto, desde el punto de vista económico, pues lo vamos a tener que tener en cuenta. El despliegue es la mundial, porque, por ejemplo, hay del Fit for 55, que es el paquete de la Unión Europea que se alinea con el saldo neutro de emisiones de gases de efecto invernadero del 2050 y exige para el 2030 una reducción del 55% de gases de efecto invernadero, entre otras cosas, ¿no? Hay uno, que es no solamente el ETS, antes me refería a él, que es el AFIR, que nos obliga, y lo sabéis bien muchos de vosotros, a electrificar muelle para portacontenedores y para buques de pasaje, cruceros y ferries. Aquí todavía no vienen muchos cruceros grandes, ¿no? Pero un crucero de un tamaño ya, yo diría, normal, ¿no?, de 17 cubiertas, con 360 metros de eslora, llegando al puerto de Barcelona, o llegando dentro de un mes y medio, 2, para enchufarse al puerto de Cádiz por primera vez, ¿no?, necesita una potencia instalada de 18 megavatios. 18. El total de Cádiz son 60. Es decir, en fin, este es el tema. Es un gran pueblo en fiestas que te pide una conexión eléctrica. Entonces, esto nos está llevando a que reconozcamos que en un plazo muy corto de tiempo los puertos van a tener que duplicar el consumo en kilovatios hora o en megavatios hora de su electricidad, pero sobre todo quintuplicar la potencia. Y estamos en este plan. Todo el Onshore Power Supply, el OPS, el suministro de energía eléctrica a buque, está ya incorporado en el Plan Energético Nacional nuevo, porque como es un reglamento de obligado cumplimiento por parte de las instituciones europeas, pues tenemos que acoplarnos a él. Y bueno, pues circularidad, eficiencia, etcétera, etcétera. Termino con un mensaje, la dimensión social. Para entender bien el papel de los puertos final, el trascendente, el sustancial, lo mejor que podemos hacernos es hacernos la pregunta. Hay muchas preguntas en torno a los puertos. ¿Qué es un puerto? ¿Para qué es un puerto? ¿Cómo funciona un puerto? Y la pregunta que os hago es, ¿de quién es un puerto? Si nos vamos a, que me perdonen en otras latitudes, estuve hace 4 meses en Perú y vi el puerto de Chancay, ¿no? Si nos vamos al puerto de Chancay, la respuesta a esa pregunta va a ser de China. Ni siquiera del operador, de China, ¿no? Vale, bien. Si empezamos a tirar del hilo, hay quien diría, no, es de la comunidad portuaria que está ahí presente, que apuesta con sus riesgos, ¿no?, por poner el puerto. Es cierto, ¿no? Pero seguimos tirando del hilo y detrás de eso hay una autoridad portuaria velando por el interés general, hay una capitanía marítima, están fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están las inspecciones en frontera, aduanas, etcétera.
En España, un puerto, ¿no?, habida cuenta de cómo estamos configurados, es de todos, de todos. De los que viven cerca, de los que trabajan en el entorno portuario, de los que trabajan en una factoría a 500 kilómetros que necesitan ese puerto para colocar su producto en un mercado global súper tenso y súper difícil, ¿no?, es de todos. Es para y por las personas. Entonces, esa perspectiva nos hace generar nuevas líneas estratégicas con carácter general en el marco estratégico. Yo tengo una componente muy social, lo reconozco. Y, por ejemplo, durante los 3 años de presidente que he tenido, pues cosas he hecho. Por ejemplo, he forzado a algunas autoridades portuarias a recuperar la atención a los tripulantes de buques y generar una mesa nacional, ¿no? Porque, oye, un puerto siempre ha sido lugar de refugio de barcos y atención a esos tripulantes. Y hay que hacerlo. O hablas con 2 cruceristas y les dices, ¿qué haces? Puerto base, ¿no? ¿Qué haces con todo el alimento no caducado y de alta calidad que tienes al final de un recorrido de un servicio de cruceros? ¿Se convierte en Marpol 5? No puede ser. Entonces, permiso de sanidad exterior y va al banco de alimentos, ¿no?, de la ciudad. Y de esto hay miles y miles de cosas que podemos hacer en un puerto, de ayuda. Evidentemente hay una muy importante que es las operaciones de puerto-ciudad. Entonces, en estas estamos volviendo a recuperar cierta actividad. En todos los puertos con carácter general, aquí sí tenemos ejemplos muy buenos. Evidentemente, el primero podía ser Port Vell, ¿no?, en Barcelona. Desde ahí se han ido desarrollando muchos ejemplos. La mayor parte de los ejemplos de operaciones puerto-ciudad se hacen dentro de la zona de servicio del puerto. No se hacen en bien patrimonial del puerto ni se enajenan a la ciudad. Algunos sí terminan enajenándose, que es cuando el puerto literalmente hace las maletas y se va, ¿no?, tipo Guggenheim en Bilbao, ¿no? Pero si el puerto sigue existiendo y hay ciudad en el entorno, están la mayor parte de operaciones dentro de la zona de servicio, porque estabiliza un diseño en el que se combina estética, viabilidad, funcionalidad, de una manera más estable, más a largo plazo. Con lo cual, digamos que estos son ejemplos muy importantes. Ya si encima le metemos desarrollo tecnológico, formación, convenios con universidades, pues estamos teniendo una operación que tiene valor en sí mismo, ¿no? Y este tipo de operaciones, pues aquí en Llano Amarillo están siendo interesantes. Luego, de los puertos han salido muchas cosas. De los clubes náuticos de los puertos españoles han salido medallistas olímpicos. Y no pueden salir de otro sitio en la náutica deportiva de este país, ¿no? Es decir, esa parte de dimensión social la tenemos que defender y es, digamos, definitivamente la que está, junto con, digamos, la dimensión económica, ambiental, la que permite que haya un tejido productivo. Y sabéis que en España todavía el tejido productivo está formado mayoritariamente por pymes, claro, como lo sabemos, ¿no? Que de alguna manera esté incitado a una mejora continua, ¿no? Para eso nos hemos dotado de personal. Tenemos una tarea pendiente impresionante, que es gente en las autoridades portuarias entendiendo que es transición energética, que es digitalización de procesos, que es inteligencia artificial. Entonces, todo lo estamos orientando a ver si conseguimos captar talento en ese sentido y por supuesto, pues estamos en la dimensión ambiental luchando en algunas cosas. Algo hemos avanzado en la igualdad de género, todavía estamos muy alejados de los parámetros normales de otras actividades económicas, pero bueno, vamos poco a poco progresando. Nada más, sobre esto no quería hablaros ya mucho porque ya me he pasado el tiempo claramente, pero digamos que en el tema de la gobernanza portuaria hay 2 ideas fuerza. Una, vuelvo a la idea de una autoridad portuaria líder de la oferta. Esa autoridad portuaria, junto con puertos del Estado, con las administraciones públicas de los diferentes niveles, no pueden tratar a la empresa como un administrado, tienen que tratarla como un aliado, socio público-privado, y de esa manera comprender en un mundo tan complejo como el que tenemos ahora. Sin eso no podemos avanzar. Y la siguiente idea fuerza es que nosotros en España competimos atrozmente. Bueno, lo sabemos, ¿no? O sea, los puertos españoles, para colocar, por ejemplo, en un hinterland más o menos solapado entre 3 puertos, están compitiendo permanentemente, ¿no? Bueno, pues junto a esa competencia, que hasta un cierto nivel puede ser sana, necesitamos reforzar, digamos, mecanismos de colaboración y cooperación.
Estos mecanismos pueden ser a nivel sistema, ahí aparece Puertos del Estado ayudando, ¿no? O pueden ser franjas, fachadas, segmentos de mercado coincidentes tecnológicamente, o puertos energéticos con conglomerados energético-portuarios en curso de transición energética muy identificados, etcétera, etcétera. Y tenemos que trabajar también generando esos clústeres, porque a nivel internacional nos están ganando la partida otros clústeres en algunos segmentos de este estilo, con lo cual esta es una clave, ¿no? Y claro, Puertos del Estado, pues a nivel nacional sí puede ayudar a eso. Mi filosofía de Puertos del Estado, dentro de nuestras 3 funciones básicas, control, coordinación y apoyo, es de apoyo, ¿no? Siempre que puedo apoyo, ¿no? Eso no quita los elementos de control que tenemos, normales, ¿no? de objetivos. El propio marco estratégico tiene unos indicadores a ser controlados para un cumplimiento de unas metas determinadas. Y la coordinación también es básica, porque sin coordinación central no hay manera de alinear un desarrollo portuario con un desarrollo de accesibilidad terrestre, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que seguir empujando. Entonces, con esas ideas fuerza es como quería terminar un poco la intervención, perdonar por la... Y un inciso solo, sabéis que ahora tengo un puesto un poquito menos estresado que antes, ¿no? Entonces, desde los 14 años pinto al óleo, he vuelto a la pintura al óleo, eso es un ejemplo. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que se me oye sin micrófono. Se abre un debate, un coloquio, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis plantearle a Álvaro. Este es el momento. Álvaro, buenos días, magnífico como siempre, enhorabuena. Yo que te he escuchado hablar tanto de ferrocarril y tanto de... Ahora, ¿sí? Bueno, pues sigo así. Tanto de ferrocarril y de trenes, yo creo que realmente eres un ferroviario, eres un agente doble, eres un ferroviario que está en y ya te despía, ¿no? La gente doble. Y en ese sentido, te quería preguntar algo que ha surgido aquí en la zona con lo que se está tratando en la conexión ferroviaria, que todos conocemos, con esos combustibles nuevos que tú mismo también has mencionado, que los marítimos están de moda, y se ha hablado, oye, no estamos tardando tanto que puede ser que podamos tener una locomotora con una pila de hidrógeno y nos podamos ahorrar toda la complicación que es electrificar la línea para que las propias locomotoras sean autosuficientes en ese sentido y tengamos esa marca verde que es tan necesaria? Es muy buena pregunta. A ver, primero, diagnóstico de los combustibles del ferrocarril. Tenemos diésel electrificado, pero dentro del diésel hay distintas flotas. En el año 2004-2005 se liberalizó el ferrocarril de mercancías y apareció, aparte de Renfe Mercancías, que se mantiene con condición pública, naturaleza pública, otras empresas, ¿no? Normalmente, vamos, a fecha de hoy, la mayor parte de esas empresas están dominadas en su capital o bien por otras Renfes, la SNCF o Deutsche Bahn. Bueno, Deutsche Bahn ha soltado gran parte de Transfesa a Boluda, o bien navieros, ¿no? Vale. Renfe Mercancías tiene una flota de locomotoras electrificadas buenas, tiene una flota de locomotoras diésel muy antigua, y luego las empresas ferroviarias, desde el 2005 hasta hace como unos 7-8 años, por temor a quedarse fuera de algún tipo de posible contrato, ¿no? de transporte de mercancías, adquirieron unas diésel buenas, entre comillas, ¿no? O sea, desulfuradas, etcétera. Bien, entonces, de hecho, en el programa de ecoincentivos al ferrocarril, que va dirigido a la oferta, todo lo que se hace con una locomotora diésel de Renfe no tiene ecoincentivo porque no hay manera de encontrarle un ahorro de costes externos con respecto a la carretera. Los diéseles de los privados sí, porque ya son más eficientes en consumo y por tonelada kilómetro, bueno, teu kilómetro, tienen tal. Y la electrificación que ya tienen también los privados, ¿no? A fecha de hoy, esa se premia, ¿no? Se premia. La mayor parte de la electrificación es con origen renovable. La electrificación de mercancías no supone una gran demanda a red eléctrica.
la enorme demanda digamos, al sistema eléctrico nacional es la alta velocidad. Es colocar un tren de 400 toneladas a 300 km/h con un motor eléctrico, ¿no? Y por mucha eficiencia energética que hagas. Y de hecho, uno de los principales clientes, igual que más, del mundo eléctrico en España es Adif, porque es quien toma la corriente y se la da, ¿no? Vamos, se la revende a las empresas ferroviarias de alta velocidad. Entonces, ahora se están ensayando, como en el mundo marítimo, que hay algunos que están más o menos avanzados, pero otros están en fase experimental, nuevos combustibles, ¿no? Con el sello verde, ¿no? El sello verde, sabéis que exige saldo neutro de emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces ahí tienes de todo, ¿no? En el mundo ferroviario se está ensayando con hidrógeno. Se ha ensayado con hidrógeno recorridos cortos y locomotoras que hacen los servicios en terminales, ¿no? O sea, el corte y composición como si fuera aquí en San Roque, ¿no? Y ya la composición con la locomotora ya específica, lo que antes se llamaba un locotractor, ¿no? Ahí se le mete una pila de hidrógeno y se ve si aquello funciona o no. Ahora hay unos diéseles muy buenos que son ecodiéseles en determinados trenes que bajan aquí a Algeciras y que reducen bastante igual te estás refiriendo incluso a ese tipo de avance, ¿no? Están reduciendo bastante. Es decir, que efectivamente el futuro del ferrocarril no se sabe finalmente si todo va a ir electrificado con origen renovable o va a haber una parte de combustible. Pero hay un tema también con el mar que ocurre lo mismo y a eso me quería referir. Nos exigen por reglamento europeo, que es de obligado cumplimiento, electrificar todos los muelles y dar energía eléctrica para suministrar el motor auxiliar evitar que el motor auxiliar esté quemando el diésel marino normal, estando el barco atracado. Y eso hemos visto lo que supone, multiplicar por 5 la potencia a nivel nacional, solo el tema de cruceros y tal, y duplicar el consumo. ¿Qué pasa si el propio buque encuentra una tecnología distinta en la que estando en puerto es cero, es net cero, ¿no? Por ejemplo, los Grimaldi que van entre Valencia, Barcelona, Civitavecchia, Livorno, Salerno y tal, tienen es como si fuera un híbrido, tienen un acumulador a bordo bastante importante, entonces durante el tiempo de navegación cargan eso y luego en el atraque tiran de ahí, luego no se tiene por qué enchufar. Y ya si llegas y quemas para el auxiliar un combustible eco, ¿no? Pues dices, oye, ¿por qué se tiene que enchufar este hombre, ¿no? Entonces, igual también estamos sobredimensionando no solamente la parte eléctrica de ferrocarril, que es la que te referías, sino el propio OPS, porque resulta que tecnológicamente hay muchos barcos que resuelven con otra tecnología lo que se persigue, que es reducción de todos los elementos de costes externos, ¿no? Entonces, esto es un tema que hay que ir monitorizando. El tema tiene que ver con, termino con esto, porque he ido mucho a las instituciones europeas y conozco el tema. De hecho, estoy volviendo a ir, porque estoy con la estrategia nueva de puertos de la Unión Europea, Bruselas y tal. Y el tema está en cómo resuelve el legislador una cuestión, ¿no? Si se basa en el objetivo, traslada un objetivo, dice, oiga, ustedes todos tienen que reducir un desempeño, unas emisiones, como sea, para que lleguemos a tal año habiéndolas reducido. O apuesta por una tecnología y la pone. Cuando apuesta por una tecnología y la pone es porque sabe que es mucho más cómodo luego verificar el cumplimiento. Llegas, tienes un PS, sí, ¿no? Y sin embargo, cuando apuesta por un objetivo es mucho más difícil verificar el cumplimiento, porque tienes que establecer un sistema de medición, acreditación de esa medición por un tercero y que de alguna manera eso se verifique, ¿no? Sí, si me permitís, y al hilo de esto, y como decía lo de que estás yendo ahora a Europa, ¿no crees que en Europa ha perdido un poquito los remos con esta transición energética? Que las tecnologías se anuncian, luego se retrasan, luego aparece otro combustible y representamos lo que representamos, digo, la Unión Europea a nivel de emisiones globales. No lo digo solo por el ETS, digo por la utilización de otros combustibles, el amoníaco, el metanol, otras vertientes del hidrógeno verde. Y si todo esto no, digamos, Europa no tiene que hacer un poquito de parar, pensar, no sobrecargar a la estructura económica europea en el más amplio sentido de la palabra
y darse un margen para ver por dónde van evolucionando, porque si no al final vamos a estar matando moscas a cañonazos para que después llegue determinada tecnología que todo lo invertido pues no vale para nada. Dicho eso, cualquier mejora de red eléctrica en esta comarca, que siempre ha sido productora, siempre viene bien, porque hasta el más mínimo taller que necesitas luego para poner un puente grúa, la empresa suministradora no tiene capacidad de darla y hay que hacer obras que la paga por supuesto la empresa y normalmente suele ser más bien la pyme. Pues tienes razón, es decir, el Fit for 55%, ¿eso tiene base científica? Yo mismo en Bruselas lo digo, cero base científica. Es simplemente, te voy a apretar para que haya un punto de inflexión en el que todos nos metamos en la dinámica, ¿no? Y ya está, ¿no? Se va a cumplir una reducción del 55% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al 90% en el 2030, muy difícil, muy difícil. Entonces ha sido como una especie de acicate, ¿no? Es un traslado de una situación de lectura de emergencia ante la necesidad de ir mitigando ya el cambio climático, la emergencia climática, ¿no? El cambio climático. Ya está, no hay más, ¿no? Pero de ahí digamos, a pasar a una ingeniería de viabilización de implantación, ¿no? Eso es un recorrido que yo creo que si el legislador se mete ahí, va a fracasar, ¿no? Eso ya es la técnica, ¿no? La técnica, el mercado, en fin, todo el entramado de avance tecnológico que hemos demostrado poder hacer, ¿no? En muchos campos, ¿no? Entonces, en este campo de la energía hay una ambición mayor de la que luego se va a tener. La ambición no tiene que ver con vamos a transformarnos a energías que no están apoyadas en el carbono, o si están apoyadas en el carbono, ese carbono procede de un subproducto de la industria, o sea, es un reciclado, ¿no? Sino con el tiempo que nos damos. Esta es la clave, ¿no? Entonces, nos hemos dado un tiempo que es inviable. En el 2030 es muy difícil conseguir esas metas, porque ya os digo que no tiene base científica. Es verdad que hay un efecto que sí se ha producido, que es que aunque Europa es el 15-18% del Producto Mundial Bruto a fecha de hoy, su empuje en los foros multilaterales y el hecho de representar esa cuota, ¿no? Ha hecho que, por lo menos desde el lado mar, haya asignación de recursos por parte de, por ejemplo, las navieras a este tema, ¿no? Y bueno, pues tenemos barcos de relativamente buen tamaño funcionando ya con un imetanol a nivel transoceánico, es decir, hay cosas, ¿no? Pero, digamos, la Unión Europea ha puesto todos los huevos, ¿no?, en la cesta de una especie de emergencia climática muy importante. De hecho, el resto de políticas sectoriales, en el último periodo de Comisión Europea y de instituciones europeas, ha ido ahí, ¿no? Ha ido a absorber. Yo en el transporte, que es el que persigo, yo veía libro blanco del transporte de la Unión Europea del 2001, perdón, del 92, del 2001, del 2011, y depende de ninguno, ¿no? ¿Y con qué se ha sustituido en el 2020? Estrategia de transporte inteligente y sostenible, pero no libro blanco, y está muy teñido por el Fit for 55, y como eso, el resto de políticas sectoriales. Ahora, con el nuevo equipo de las instituciones y de la Comisión Europea, está cambiando, pero está cambiando a contrapesar con otras cosas que también la geopolítica nos está abocando a ella. Por ejemplo, un refuerzo de lo militar. Entonces, en la última revisión del reglamento que regula la red transeuropea de transporte, la última revisión fue del 2023, ya se puso un párrafo diciendo que tenemos que ir pensando en una red transeuropea de transporte dual civil-militar para permitir tanto operaciones de simulación, ¿no?, como de ejercicios, ¿no?, como hace la OTAN, ¿no?, como ya en reales, ¿no?, permitir el flujo de tropas, efectivos, etcétera, etcétera, por la red transeuropea de transporte sin ningún cuello de botella. Entonces, ahora mismo hay, por ejemplo, en la estrategia de puertos de la Unión Europea, una reseña se va a hacer para eso,
¿no? Y se va a enlazar probablemente con la red transeuropea, que ahí hay un mecanismo que se llama el Connecting Europe Facility, que asigna algo de recurso europeo contra el presupuesto de la Unión Europea. Y bueno, y eso es otra coyuntura, ¿no? Porque tampoco es que sea un tema hasta el momento haya sido estructural, ¿no? Es otra coyuntura que está apareciendo, nueva, y que tiñe la política ahora mismo de la Unión Europea. Y basta con ver el telediario todos los días lo que está pasando, ¿no? A mí me tocó ir varias veces a los grupos de trabajo que convoca para civiles, no para militares, la OTAN, representando a puertos del Estado. Y es verdad que sí se hacían trabajos para integrar el entendimiento de cuáles iban a ser los cuellos de botella y las medidas para resolverlo en determinados escenarios posibles de crisis, de conflicto armado, ¿no? Pero ahora eso está muy reforzado y se están identificando cuellos de botella de todo tipo, ¿no? Rampas Rorro, que son capaces ya y geometría también, no solamente en capacidad de carga, para trasladar pues, todo tipo de material bélico asociado a una infantería marina, por ejemplo, ¿no? Y como eso, muchas cosas, ¿no? Se está discutiendo hasta qué punto uno tiene que paralizar un puerto para permitir eso, o se pueden mantener coexistiendo distintas actividades. Eso está sobre la mesa. Y como eso, la estrategia de la Unión Europea de puertos, por lo que he visto, vuelve a recuperar la palabra competitividad, ¿no? Lo cual quiere decir que de alguna manera internamente se están dando cuenta de que tienen que recuperar la dimensión económica, porque es que en el marco estratégico os comenté que ponemos en pie de igualdad 3 dimensiones. Bueno, en los últimos años en las instituciones europeas es que no la han puesto en pie de igualdad, han puesto solo una dimensión, la ambiental, ¿no? Y esto ahora están como reequilibrando. Una pregunta más. Si me permitís, yo sí tengo una última. En todo este planeamiento del plan estratégico, desde Puertos del Estado, va a articular, o la legislación, más bien dicho, va a articular algún sistema de manera que los puertos verdaderamente sean ese elemento facilitador, impulsor. Me estoy refiriendo a la posibilidad de modificar las bonificaciones a las tarifas portuarias para que las empresas que actúan en ese ecosistema que has definido o puedan estar mejor. Hay unos límites, nuestro puerto acude casi siempre al máximo y probablemente un puerto autosuficiente con recursos y demás podría ir algo más allá, de manera que los usuarios, las empresas que intervienen en el puerto, al tener unas tasas más favorables, puedan incrementar actividad. ¿El plan estratégico prevé o tiene en mente algún sistema, algún mecanismo que permita que las autoridades portuarias puedan fluctuar en esas mejoras de las bonificaciones a las tarifas portuarias por tráficos de interés, por supuesto, no por capricho, ¿no? Aquí se aplican, como sabe la comunidad portuaria, con distintos porcentajes en función del tipo de actividad, pero siempre nos quedamos en el máximo, siempre tenemos más recursos dentro de la autoridad portuaria, pero la legislación no permite ir más allá. Quizás lo que mencionabas antes de ese papel de la autoridad portuaria de impulsar y de ayudar y de favorecer podría venir por ahí. Bueno, eso es digamos, estamos hablando de precio, con carácter general ya, conformación del precio, de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese ámbito, a ver, yo cuando entré en Puertos del Estado, las autoridades portuarias aplicaban tarifas públicas que se aprobaban por orden ministerial y por una serie de litigios interesados, ¿no? Pues se perdieron en distintas instancias judiciales, los TSJs de las comunidades autónomas, el Tribunal Supremo y luego Constitucional, y tuvimos que pasar a tasa. Y cualquier elemento de una tasa en España tiene que ser regulado por ley. Pero no fue una voluntad de las personas de Puertos del Estado el tema, sino que se perdió un litigio, ¿no? Entonces, es decir, nos introdujo una componente fiscal a algo que tiene que ver con mercancías, empresas, economía, ¿no? Bien, y perdimos flexibilidad.
Y claro, para modificar, o sea, nosotros tenemos unos límites fijados por ley para unas bonificaciones que hay que elevar al Consejo como propuesta, meterlos en el plan de empresa para que dentro de una simulación económico-financiera veamos que eso funciona, y luego a continuación meterlo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para que el 1 de enero del año siguiente se pueda dar. No salen las leyes de Presupuestos Generales del Estado, estamos en ese tema, y efectivamente hay unos límites que diseñó un legislador en el año a principios de este siglo. Bien, el marco estratégico contempla que, con independencia de que tengas que hacer una reforma legal en ese aspecto, tienes que reducir tu presión impositiva, ¿no? Y lo que dice es que la reduzcas preferentemente en determinadas cuestiones. Y una de ellas es, obviamente, el desempeño ambiental. Es decir, que no sea todo un palo en ese sentido, sino algo de zanahoria, ¿no? Entonces, a su vez, también hay que decir que cuando se diseñó esto se prevían unos tráficos mucho más al alza de lo que tenemos ahora, y otro dato muy importante es que el IPC desde el 2019 hasta este año se ha incrementado un 18%. Y eso significa que, si veis, los ingresos de las autoridades portuarias han crecido, pero si veis los gastos de las autoridades portuarias han crecido más, ¿no? Porque los contratos simplemente de limpieza ahora valen mucho más, ¿no? Entonces, ahí hay que jugar con eso, ¿no? Entonces, contempla eso, y como eso requiere modificación del marco legal de puertos, entonces la secuencia en el Parlamento a fecha de principios de verano era la siguiente: esperar a que se aprobara primero la Ley de Movilidad Sostenible para luego volver a abordar la modificación de la Ley de Puertos en el ámbito portuario a nivel técnico, muy técnico, en estas cuestiones, ¿no? Algunas cosas que no se entienden bien y que generan dificultad en su interpretación y digamos, un avance, ¿no?, en las cuestiones de las tasas portuarias. Entonces, ya se ha aprobado en el Parlamento la Ley de Movilidad Sostenible hace una semana, entonces queda por ver si puede volver a tener recorrido la modificación de la Ley de Puertos en estos aspectos técnicos, ¿no?, técnico-económicos, ¿no?, que estamos barajando. Pero sería algo así como ecoincentivos. Iría por esa vía. O en innovación también, tecnológica. Bueno, por supuesto, pero eso, sí, es decir, todo lo que tiene que ver con la meta del marco estratégico que se ha puesto en primer lugar, ¿no?, como muy necesario. Bueno, pues si no ha suscitado ninguna duda, una pregunta más, agradeceros nuevamente que estéis aquí. Ahora, si queréis, salimos por la parte superior y tenemos para tomar lo que se decía antes, una copa de vino español, y podemos... y una fotito de grupo arriba. Sí, hacemos en el exterior una fotito de grupo y ya de manera más distendida y relajada, por lo mejor podéis comentarle cosas a Álvaro que pueda hacer una conversación más restringida, ¿no? De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Álvaro, por acudir siempre.